algo para sostener. Cuando a alguno de nosotros nos dicen, esta señora realiza una ecografía, y en la ecografía nos dicen, señora, tenemos un quiste, pues generalmente no le damos la importancia de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que la mayoría de mujeres tienen quistes en los ovarios, y eso no es cierto. Por otro lado, confunden síndrome de ovario poliquístico con quistes de ovario, que no tienen nada que ver, son dos cosas diferentes. Lo cierto es que el quiste es una masa anexial que se encuentra en el ovario, que sobrepasa los 3 centímetros y que puede tener distintos comportamientos. ¿Ya? ¿Dónde está la mayor dificultad? En que tú sepas determinar si esa tumoración, que puede ser quística o sólida, es de tipo benigno o es de tipo maligno. Para eso utilizas cualquier criterio, tal como lo ha dicho nuestra compañera. ¿Cuál voy a utilizar? IOTA es la más recomendable, ¿ya? Pero existen, como han visto, muchas escalas. ¿Listo? Cuando yo estoy frente a un quiste, ¿debo pensar que mi paciente se tiene que operar? No. ¿Ya? Así tenga 5 centímetros. Acá vamos a hablar de unos criterios. 1. Para hablar de quiste, más de 3 centímetros. Para tener criterio quirúrgico de un quiste, más de 5 centímetros. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se dice que después de los 5 centímetros, este tamaño es suficiente como para que este quiste se pueda torcer y por lo tanto se pueda complicar. Y cuando se complica, pues no solamente se saca el quiste, sino a veces pierde el ovario o pierde la trompa, dependiendo de qué componente ha comprometido cuando se ha torcido. ¿Ya? Otra cosa que debo tener en cuenta: si yo hago diagnóstico de un quiste y este mide, vamos a poner 4 centímetros, ¿ya? Y yo me encuentro un criterio de malignidad, yo no tengo por qué someter a esta paciente a una intervención quirúrgica. Ya les dije que tenía 1, así tuviera 5, porque lo que yo debo hacer es un control ecográfico en 3 meses. La gran mayoría de estos quistes va a desaparecer espontáneamente en el lapso del tiempo. Le den o no le den anticonceptivos orales, que es una de las terapéuticas que más se ha utilizado con la finalidad, dice, de desaparecer los quistes. Pero cuando se han hecho estudios seriados de investigación o metaanálisis, se ha demostrado que dar o no dar anticonceptivos orales tiene el mismo efecto en ambos grupos en cuanto a si desaparecen o persisten los quistes de ovario. ¿Listo? Resaltar esta última parte. El cáncer de ovario es una de las enfermedades malignas más letales, con una sobrevida global a los 5 años menor al 40%. Ya les he explicado por qué. ¿Ya? ¿Qué implica masa anexial? 1, que posiblemente requiera una cirugía, por lo tanto, su manejo no es tan simple. 2, que si yo digo que la voy a observar, tengo que hacer un seguimiento muy adecuado de la paciente para observar si este va creciendo, si persiste o desaparece en el tiempo, ¿ya? Y de todas maneras, siempre debo descartar la posibilidad de un proceso maligno. Por lo tanto, no solamente la ecografía será un criterio suficiente para decir si es maligno o maligno, probablemente tenga que ser marcadores tumorales y observar ciertos comportamientos en cada uno de los pacientes, como puede ser baja de peso. ¿Ya? ¿Cuántas mujeres tienen quistes? Es muy alto. Es muy probable que si yo les hago ecografía a cada una de ustedes, pues probablemente encuentre que algunas de ustedes van a tener quistes. ¿Ya? ¿Cuál es el signo más frecuente que te va a asociar a un quiste de ovario? Alteraciones en la menstruación. Bien sea que no te baja la menstruación, o bien sea que tienes menstruaciones algo prolongadas. ¿No? Son criterios que te pueden hacer sospechar que la paciente tiene una masa. En Estados Unidos aproximadamente 300.000 mujeres son hospitalizadas. No estamos hablando de las que son totalmente diagnosticadas,
sino solo las que están hospitalizadas cada año con este diagnóstico. Y un gran porcentaje de estas 300.000 mujeres van a sala de operaciones, terminan en una intervención quirúrgica. Desde muy jóvenes, desde mujeres adolescentes hasta mujeres en la etapa menopáusica. Y es que encontrar un quiste en una mujer joven, pues no me va a alarmar tanto como encontrar el mismo quiste con las mismas características en una mujer postmenopáusica. Pues en la primera estaré pensando probablemente en un folículo persistente, mientras que en la última estaré pensando en un cáncer de mama. Y acá lo dicen, ¿no? Aproximadamente el 10% de las mujeres en algún momento de su vida va a ser portadora de un quiste, ¿verdad? O de una masa anexial. Y me olvidaba, entre esos criterios que tenías que tener en cuenta, existe un quiste que está al lado del ovario, que también puede ser maligno o benigno, ¿ya? Pero el quiste que está al lado del ovario, denominado quiste paraovárico, ese no desaparece, ese siempre se opera, ¿ya? Es muy diferente al quiste de ovario. Entonces, cuando yo estoy frente a un quiste, la primera pregunta que yo me tengo que hacer, ¿lo que yo estoy viendo es un quiste o es un tumor quístico? ¿Y hay diferencia entre los dos, sí o no? Claro, ¿no? El quiste generalmente es una formación de un proceso fisiológico, de un proceso que normalmente se da. Por ejemplo, el folículo que no se revienta, ¿ya? El folículo que no se rompe y por lo tanto no hay ovulación. Y entonces permanece como folículo dominante, pero sigue creciendo, ¿ya? Y adquiere tamaños de 22, 26 milímetros y en algunos casos sobrepasa ese tamaño, ¿ya? Y ustedes lo ven, la paciente que no menstrua y le encuentran un quiste de 4 centímetros en un grosor. Un quiste funcional, ¿ya? No tiene nada que ver con un tumor. El quiste del cuerpo lúteo. Ustedes saben que cuando se produce la ovulación, el cuerpo lúteo se empieza a producir en el ovario y a veces este también empieza a crecer. Y el ejemplo más grande que se ve de esto es en el embarazo. En el embarazo recuerden que el cuerpo lúteo juega un papel importante mientras se produce la placentación. En algunas oportunidades ese cuerpo lúteo crece en tamaños realmente alarmantes, llegan a llegar 10, 12 centímetros. Y no es otra cosa que el cuerpo lúteo que ha crecido. A este se llama el luteoma del embarazo, ¿ya? Solo por ponerles dos ejemplos de lo que son quistes, ¿ya? Esos sí son verdaderos quistes. Pero, como han visto en la clasificación biota, existen también los tumores quísticos, que esa es otra cosa, ¿ya? Y los tumores quísticos pueden ser cistadenomas, pueden ser tumores de diferente etiología, que no dan otra estructura que una imagen líquida, aparentemente, con o sin estructuras internas que me condicionen a mí otros parámetros para hablar de una masa completa, ¿ya? Entonces, hay que considerar estas dos cosas para hablar de masas anexiales quísticas. Las masas anexiales sólidas generalmente obedecen a tumores, pero hay componentes o hay momentos en que yo puedo tener también masas anexiales sólidas y no ser más que parte de esos procesos fisiológicos que ocurren. Por ejemplo, el quiste hemorrágico que se produce después de la ovulación, ¿ya? Que puede dar la apariencia de una masa completa. Y este es el quiste simple, ¿no? Un quiste generalmente bien redondeado, simétrico, paredes irregulares, membranas delgadas, sin componentes en su interior. Y no tengo líquido en el fondo de su ¿no? Y pueden ser grandes, de diferente tamaño. Pero este mismo, así no puede ser un quiste funcional, puede ser un quiste no. Por lo tanto, no me sirve para diferenciar uno del otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que sean frecuentes los quistes en el ovario, o los tumores quísticos, o las masas anexiales? Básicamente, la función del ovario. Y la función del ovario, que es generar
todos los meses un nuevo folículo capaz de producir un óvulo capaz de ser fecundado. Este recambio celular constante es el factor principal por el cual se empieza a producir tumores en el ovario. Si a eso le añades la función hormonal, tanto por los estrógenos como la progesterona, los factores de crecimiento, los factores de crecimiento vascular, el papel que juega la insulina y los trastornos metabólicos en el ovario, pues tienes muchos factores que van a condicionar la aparición de tumores en el ovario, ¿ya? Pero básicamente ese es el motivo por el cual se presentan tumores en el ovario, ¿ya? ¿Cuál es el papel de la trompa en la formación de estos tumores? Ustedes van a ver dentro de poquito cuando hablemos de ovario que los cánceres epiteliales del ovario son de lejos los más frecuentes. Ahora se sabe que la trompa, principalmente el tercio externo de la trompa, parece jugar un papel muy importante en la génesis del cáncer de ovario. Es decir, que no solamente se puede originar en el ovario, sino que parece que el ovario sería solamente el receptor de los cambios celulares que se producen en la trompa, porque ahí se originaría el cáncer de ovario, y lo demás sería parte del resto. Por eso es que ahora, cuando nosotros hacemos una ligadura de trompas, sacamos toda la trompa. Ya no hacemos una ligadura pequeña, en prevención de que haga un cáncer de ovario futuro. ¿Ya? Acá tener en cuenta, dentro de los quistes benignos, que existe un quiste que frecuentemente va a llevarnos a sala de operaciones o va a ser motivo de que nosotros tengamos a la paciente en emergencia. Y es la paciente que viene con un dolor agudo, intenso, ¿no? Cuando hacemos ecografía encontramos una masa quística en uno de los ovarios, encontramos líquido en el fondo de esas médulas, pero la mujer es una mujer joven, es una mujer que está en etapa reproductiva y que coincidentemente está justo en su fase de ovulación, ¿no? Entonces ahí tienen que preguntar acerca de cuándo fue la última regla. Y si una paciente está en el día 14 o en su día de ovulación, pues piensen que no es otra cosa que un quiste folicular que se está rompiendo y que está dando el cuadro agudo que les estoy manifestando, y este es el quiste de la ruptura folicular, ¿ya? Motivo frecuente de intervención quirúrgica por los cirujanos, ¿ya? Y que cuando van a sacar el apéndice está más pálida que ellos cuando ven que el apéndice está sano, ¿cierto? Y entonces acá tienen otro quiste, y acá vamos a aprovechar esta imagen para ver la vascularización. Cuando sus compañeros hablan de que los quistes, para determinar que es un criterio de malignidad, deben tener una gran vascularización, la vascularización tiene que estar de las membranas hacia adentro, ¿ya? Si yo encuentro vascularización periférica o alrededor, como si fuera una corona radiada, como un eclipse solar anular, o solamente vemos los bordes externos, eso no nos interesa, eso no sirve. Antes era considerado como un signo para predecir cáncer de ovario, eso no sirve, ¿ya? Hoy lo que se valora es la vascularización que se encuentra dentro del quiste, y es más, actualmente lo que se valora no es tanto la gran vascularización o la poca vascularización, sino el número de cruces arterioarteriales, arteriovenosos o venovenosos. Eso es lo que da una mayor significancia de lo que es malignidad en una tumoración de ovario. Ya le cuerpo lúteo. Entonces, se produce dolor cuando hay ovulación, ¿no? ¿Y por qué se produce dolor? Porque la ruptura produce sangrado, no porque se haya roto el quiste, eso no produce dolor. Lo que produce dolor es el sangrado, porque el sangrado es irritativo en el peritoneo, y eso causa dolor, ¿ya? Y en ocasiones, se rompe el folículo, se libera el óvulo, pero el folículo y el ovario se empiezan a llenar de sangre, de ese mismo proceso, ¿ya? Y se empieza a llenar de sangre, y aquí tiene un gran volumen, y yo hago una ecografía y encuentro una masa anexial
Pues la vida es en su interior, el componente sólido, pero no, es una tumoración de ovario. Pero lo único que está haciendo ahí es un quiste hemorrágico después de la ovulación. ¿No? Y hay que saber la diferencia. Y ahora te voy a enseñar eso. Y al final, pues yo puedo tener esto, ¿no? De repente le sacaron, vean, un quiste de aproximadamente 10 centímetros, ¿no? Ya tiene un criterio de malignidad, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Ya. Entonces, ¿pero esto qué cosa fue? ¿Saben cómo lo ven ahí? Es un quiste funcional. ¿Ya? No tenían por qué sacarle el ovario. ¿Qué ven acá? Ven un quiste de aspecto semisólido con múltiples tabiques en su interior, delgados, ¿ya? No dice el tamaño. Este, señores, es el quiste hemorrágico, ¿ya? Y es típico. Y cuando tú vas adquiriendo experiencia, tú con el transductor transvaginal puedes presionar el quiste. Como este es líquido, a la presión esto va a mostrar movimiento en su interior. Es una de las características que te dice que esto es líquido y corresponde a un quiste hemorrágico, ¿ya? Muy frecuente de ver. Y acá tienes un estudio donde presentaron todos sus casos que fueron operados por una tumoración de ovario. Y vean, las causas más frecuentes fueron quistes simples, ¿ya? Quiste folicular funcional, ¿ya? Quiste del cuerpo lúteo, ¿ya? Estamos hablando de quistes, ¿eh? Luteoma del embarazo, quiste tecaluteínico. ¿Dónde se ve el quiste tecaluteínico? Lo he dicho en la mañana, ¿dónde? La enfermedad trofolástica gestacional, ¿ya? Pero puedo encontrar en otras patologías, solamente influencia hormonal. Es por eso que no todas las tumoraciones tienen que operarse inmediatamente. Ya les he hablado cuáles deben ser los criterios, cuáles deben ser la forma de ver y tratar a un quiste de ovario. Muy diferente será si la tumoración que yo observo es de tipo sólido. En ese caso sí, no hay una tumoración sólida funcional. Todas obedecen a tumores. Y ahí sí lo que yo tengo que hacer es diferenciar. ¿Estoy ante un tumor sólido benigno o estoy ante un tumor sólido maligno? ¿No? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la sintomatología, dependiendo de si hay otros factores de malignidad, yo tomaré la decisión de que si esta tumoración se opera inmediatamente o yo puedo esperar y hacer todo un estudio para asesorarme de que no estoy ante un proceso maligno. Aquí tienen otra imagen, ¿ya? En este caso, yo observo el ovario y dentro del interior veo una masa irregular, hipoecogénica, ¿no es cierto? ¿A qué corresponderá esto? Me contagiaron la tos. Vas a pagar. ¿Qué es eso? Tienes un folículo roto, ¿ya? Así se ve, de forma irregular. ¿Qué son los folículos? ¿Ya? Eso no tiene por qué operarse. Ahí tienen otro, ¿no? ¿Este qué será? ¿Es un quiste o es un tumor quístico? Es un tumor quístico. ¿Por qué es un tumor quístico? Porque tiene una papila, ¿ya? Esto ya no es normal y esto puede ser maligno. ¿Ah? Entonces, en la evaluación clínica, te presente la edad. No es lo mismo la misma tumoración, ya te he dicho, en la adolescente que en la posmenopáusica. Y no es lo mismo tampoco en una niña. Si tenemos una niña de 6 años, tú le encuentras una tumoración quística, cuidado, puede ser malo. ¿Ya? Preguntas sobre antecedentes familiares y personales. Yo les contaba a sus compañeros, yo tengo una familia acá, cusqueña, ¿ya? Cuya abuela ha hecho cáncer de ovario, la mamá ha hecho cáncer de ovario y la hija tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y la hija es un poquito mayor que ustedes, tiene alto riesgo para hacer cáncer de ovario futuro.
Hace un buen examen físico, ¿ya? Examina criterios de malignidad, de metástasis, ¿ya? Pregunta sobre si ha bajado de peso, si se le hincha la barriguita. Generalmente las personas con cáncer de ovario van a tener ascitis, ¿ya? Solicita exámenes auxiliares. No hay muchos que te puedan ayudar, pero que te pueden más o menos dirigir el diagnóstico. Básicamente marcadores tumorales, ¿ya? Y obviamente ecografía y todo lo que puedes hacer, tomografía, resonancia magnética, para ver el tamaño del quiste y extensión de enfermedad, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir con respecto a la edad? A mayor edad, mayor posibilidad de cáncer de ovario, ¿ya? Sobre todo después de los 50 años. ¿Qué otra cosa debemos saber sobre las neoplasias? Ya que ahorita vamos a hablar de cáncer de ovario. Saber que un gran número de cánceres de ovario tienen comportamientos diferentes, ¿ya? Entonces, para el tumor cistoadenoma, ¿ya? Que es uno de los más frecuentes, yo voy a tener dos posibilidades: que sea seroso o que sea mucinoso, ¿ya? Pero no es solamente eso, ambos pueden tener tres tipos de comportamiento. Un comportamiento totalmente benigno, sin producir metástasis, sin producir diseminación y que no necesita mayor tratamiento, ¿ya? Y toma ese nombre de cistoadenoma benigno, ¿ya? Pero ese mismo tumor puede tener cambios mitóticos, ¿ya? Pero comportarse como maligno, y a este se denomina un cistoadenoma borderline, ¿ya? Es decir, que tiene un comportamiento benigno, pero sus cambios son propios de un cáncer, ¿ya? Y finalmente tenemos el cistoadenoma maligno. Y esto ocurre con gran parte de los tumores de ovario, ¿ya? Que pueden comportarse en cualquiera de las tres formas. Y esto lo va a dar el patólogo al examinar la muestra desde el punto de vista patológico y observar los signos que tiene de malignidad, ¿ya? Eso es lo que debemos tener presentes. ¿Qué más decirles? Hay tumores propios de la edad, ¿ya? Y hay cánceres que se presentan con mayor frecuencia a cierta edad, ¿ya? Entonces yo voy a tener cánceres que con más frecuencia se presentan en la adolescencia, ¿ya? Por ejemplo, el disseminoma, que es un cáncer de ovario, ¿ya? Pero que generalmente no se presenta en edades más avanzadas. Y por el contrario, hay tumores que se presentan en edades más avanzadas con mayor frecuencia, ¿ya? El teratoma quístico, propio de la vía reproductiva, también se presenta en adolescentes. En este mes hemos visto 2 casos de teratomas, ¿ya? Y lo han visto por ecografía, y lo han visto en la intervención quirúrgica, y han visto, ya saben cómo es un teratoma, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otro tumor es frecuente en la etapa de la adolescencia, la juventud? Como les decía, que no tiene características propias. Y este es el teratoma, ¿no? Esto lo han visto, ¿no? ¿Quiénes han visto la operación? Ya. Tal vez han visto los pelos, ¿no es cierto? Acá lo están representando, ¿no? El teratoma da todos los tejidos existentes. ¿Por qué? Porque procede de las 3 capas embrionarias, ¿no? Su formación, ¿no? Entonces se puede encontrar dientes, podemos encontrar grasa, puede encontrar pelo, ¿no? Dentro de los tejidos más frecuentes. En la edad fértil ya te he hablado también que se puede encontrar. Acá quizás hacer diagnóstico diferencial con aquellos procesos que pueden producir modificaciones o crecimientos, sobre todo en las trompas, ¿ya? O alrededor de los ovarios. Entonces ahí aparece esta enfermedad
que puede producir dilatación de las trompas, ¿ya? Eso se llama una salpingitis. O puede producir verdaderos abscesos encapsulados al lado del ovario, ¿ya? Que son los famosos abscesos ováricos, y se van a evidenciar como tumoraciones sólidas, pero que están al lado del ovario, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa deben descartar acá? Es embarazo ectópico. Aunque aquí la clínica te va a ayudar, porque la paciente te va a decir que tiene atraso menstrual y si tienes el cuidado de pedir una beta HCG va a salir positiva y eso te va a orientar. Pero si tú no pides ninguno de los dos, vas a ver una masa anexial que le está produciendo dolor y que si tú sigues esperando, pues lo próximo que va a pasar es que se va a romper esa trompa, va a hacer un hemoperitoneo y se te va a chocar la paciente. ¿Ya? ¿El quiste parovárico? Claro. En cualquier edad vas a encontrar el quiste parovárico. El quiste parovárico, que vuelvo a repetir, no desaparece. A diferencia del quiste ovario, el quiste parovárico no desaparece. Por eso es que siempre se opera. ¿Ya? A menos que sea pues muy pequeño, ¿no? Claro, no siempre. También puede haber quiste maligno. Debemos descartar también la presencia de miomas, aparte de que los ovarios también forman verdaderos miomas, ¿ya? Se llaman fibrotecomas, ¿ya? Entonces yo puedo encontrar un ovario de estructura sólida, grande, y pues informarlo como un tumor sólido de ovario, y después cuando lo saque el ovario me van a informar justamente que tiene esto mi paciente, ¿ya? En la edad fértil, ¿cuál es la signología más frecuente cuando hay una masa anexial? El dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos quistes se complican con la famosa torsión del ovario, ¿ya? Es motivo de un cuadro de abdomen agudo y que yo tengo que diferenciar de todos los abdómenes agudos que me han enseñado tanto en cirugía como en ginecología, y finalmente tengo que operar porque se está necrosando. El motivo del dolor es la necrosis que se produce por la torsión. ¿Listo? Hay masas anexiales que no pueden corresponder a quistes y pueden pertenecer a otro órgano, es más difícil, pero sí. Por ejemplo, quistes propios del riñón, quistes embrionarios, tumoraciones propias del intestino. Todas estas cosas hay que descartar cuando tú no encuentras una verdadera correlación desde el punto de vista ginecológico, ¿ya? Y acá un estudio tiene 427 pacientes, a todas les hicieron una laparoscopía con un quiste ovario complicado y encontraron que lo más frecuente fue un quiste simple ovario. Vuelvo a ratificar lo que encontraron en el estudio anterior. Y después ya encontraron un quiste dermoide o teratoma quístico maduro, ¿no? Que es benigno. Recuerden que el teratoma tiene dos versiones, ¿ya? El maduro, con los imágenes que te he mencionado, y el inmaduro, que ahí sí no lo puedes diferenciar, pero ese tiene comportamiento maligno, ¿ya? A diferencia del teratoma quístico maduro. En la perimenopausia y en la posmenopausia, acá también pueden encontrar quistes foliculares. ¿Por qué? Porque ya empiezan a aparecer menstruaciones, ciclos ováricos sin ovulación, ¿ya? Entonces yo puedo encontrar estos quistes también, pero ya es más frecuente que yo encuentre tumores malignos del ovario, a diferencia de las edades más tempranas. Antecedentes familiares. Mira, la incidencia de cáncer de ovario en pacientes sin antecedentes es aproximadamente de 1 en 70, 1.4. El problema de esto es que la mayoría se mueren, ¿no? Y rápidamente, ¿ya? Pero si tu paciente que tiene una tumoración de ovario tiene antecedente de primer grado de cáncer de ovario, el riesgo es 4 veces mayor. Entonces, el factor genético
en esta neoplasia sí es muy importante, es muy fuerte, ¿ya? El 50% de pacientes con síndromes hereditarios dominantes y pacientes que tienen los famosos síndrome de Cowden, síndrome de Lynch, pues tienen hasta 10% más posibilidades de tener cáncer de ovario hereditario, ¿no? Ya te he explicado también cuáles son estos síndromes. Quizás hablarte un poquito del cáncer de ovario y del cáncer de mama, ¿no? A raíz de que se ha encontrado que una gran parte de pacientes que tienen cáncer de mama posteriormente realizan cáncer de ovario, es que muchas veces se indica que las pacientes sean sometidas a una histerectomía profiláctica o corectomía bilateral para prevenir no solamente cáncer de ovario, sino cáncer de mama, ¿verdad? Y recuerde, cuando vamos a ver eso, cuando hagamos cáncer de mama, que existen tumores de mama que son positivos para receptores de estrógeno, para los positivos para receptores de progesterona, ¿ya? Positivos para receptores de HER2. Todos ellos están inscritos también en la génesis de cáncer de ovario. BRCA1 porque el cáncer de mama, ¿no? BRCA2 también. El otro signo, dolor abdominal. Felizmente que en la mayoría de casos en que haya dolor abdominal, casi siempre estamos hablando de quistes funcionales. Es raro que una neoplasia se complique o aparezca con dolor, pero puede aparecer. Sobre todo si la tumoración es grande, si la tumoración es bilateral o sobre todo si está produciendo sangrado. No es tanto porque se tuerce, sino por esta alteración, ¿ya? Y entonces se puede encontrar pues ahí una gran cantidad de líquido en la cavidad abdominal, puede encontrar masas irregulares, voy a tener toda la historia del cáncer de ovario y obviamente me va a hacer pensar que es un proceso maligno. Pero como te decía, la mayor cantidad de pacientes van a ser de tipo benigno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la paciente viene porque de forma espontánea y brusca ha empezado a tener dolor en la fosa ilíaca derecha. Ese dolor se ha ido incrementando en el paso de las horas, ha aumentado la intensidad y ha empezado a aparecer náuseas y vómitos, ¿ya? Que no había. Para colmo de males te hace fiebre, para colmo de males tiene cronología de Murphy, y como tú has hecho bien tu curso de cirugía, es el diagnóstico de apendicitis, ¿no? Y la operas y te encuentras con una tremenda masa ahí en el ovario, toda negra, ¿verdad? Y le diste las cuantas, ¿verdad? Una tumoración anunciada complicada. Entonces hay que hacer una buena historia, hay que preguntar cómo apareció, pide un hemograma, probablemente en ese no haya leucocitosis. Si mides bien la temperatura, probablemente pueda quedar película, pero no va a haber fiebre, ¿verdad? Y así cosas como estas, que son más finas, te van a ayudar a ti a diferenciar entre una y otra. Obviamente, que si le haces una ecografía y encuentras una masa anexial, pues casi. También ha habido casos en que se haya diagnosticado una tumoración anexial y en conjunto había una apendicitis, ¿verdad? Sí, te puede presentar. Sí, yo puedo tener otro tipo de masa, esta ya no es taquística, ¿no? Esta, como te he dicho, es una imagen en línea estrellado, ¿sí? Esto es propio de qué? El endometrioma ovárico, ¿verdad? Este es clásico. Pero esta imagen te sugiere endometrioma ovárico. Ya te he dicho, esto no te hace diagnóstico de endometriosis, ¿verdad? Y otro es la historia menstrual, ¿no? Si tu paciente tiene periodos de amenorrea, o tiene menstruaciones abundantes, o tiene un sangrado intermenstrual, pues probablemente tendrá a pensar que esta paciente posiblemente tenga ciclos anovulatorios, o que posiblemente tenga un quiste ahí porque justamente no hubo ovulación, o te puede hacer pensar que de repente que tienes un proceso infeccioso,
¿no? Y así ir orientándote a qué posibilidades diagnósticas podrías tú presagiar en caso de que encuentres una masa anexial. ¿Ya? Si el quiste, por ejemplo, se asocia con la menstruación, produce dolor, ¿en qué vamos a pensar? Se asocia a la menstruación. No, quiste endometriósico. ¿Ya? Si es que mi paciente, por ejemplo, está a la mitad del ciclo, ahí sí, ¿no? Ahí sí vas a pensar en un quiste folicular, ¿no? Si tiene amenorrea y le encuentras un quiste, pues probablemente además tenga un síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no? Y nuevamente, el quiste hemorrágico, para que no te lo olvides, ¿ya? Que sí se puede presentar. ¿Y en qué parte del ciclo estará? Posovulatorio, ¿no es cierto? Posovulatorio, porque el sangrado se produce después de la ovulación. Pregunta siempre de cómo es su vida sexual, si ya inició sus relaciones sexuales, si tiene nueva pareja, si ha tenido descenso, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual. También te va a orientar, va a hacer que no se te escape la posibilidad de un absceso ovárico, de que no se te escape la posibilidad de una tumulación ovárica, que tú puedas confundir con otros procesos, ¿no? Son cosas que te van a ayudar a ti a determinar la posible etiología de la tumulación. Que al final, posiblemente, tú vas a hacer el diagnóstico correcto cuando ya operes a la paciente, ¿no? A pesar de todo lo que estamos enseñándote, en masa anexial, tú puede que no llegues más allá del diagnóstico de una tumulación anexial complicada, de dientes, y ahí recién hagas el diagnóstico de un cáncer, de un quiste muscular, de un ovárico, ¿no? La exploración física, pues la exploración física básicamente nos corrobora o nos debería dar el diagnóstico de masa anexial, porque la exploración física se realiza antes de la ecografía, ¿ya? Y lo que tú vas a encontrar es una masa en uno de los anexos, ¿ya? Que causa dolor a la movilización cervical generalmente, ¿ya? El fondo del saco de Douglas está tomado, ¿ya? Y pues tú haces el diagnóstico de que tienes una masa anexial y luego haces tu ecografía, determinas si es sólido, si es quístico y finalmente determinas si se opera o no se opera. Entonces, todos empezaron así, ¿ya? Entonces empezaron a decir que hay que determinar qué características clínicas yo voy a manifestar para hablar si estoy en una tumulación benigna y maligna, ¿no? Ya hablaron de tamaño, de estar en un lado o en los dos lados, si había dolor, si era móvil, si había citis. Al final, todos los criterios se resumen muy bien en el sistema Yordaen, ¿ya? Él recoge todas las experiencias de todas las escuelas que presentaron sus estudios y ese grupo estableció normas que todos deberíamos conocer y todos deberíamos utilizar. Es muy bueno. Esto ya lo hemos visto. Y esto también lo han visto, lo han presentado sus compañeros. En verde, los criterios benignos. En rojo, los criterios malignos. Reglas simples y otras. Un o más criterios benignos para hablar de tumulación benigna. Uno suficiente de los criterios malignos para hablar de tumor maligno. Si hay ambos criterios, no me sirve, ¿ya? Y si hay imágenes que se escapan a esto, tampoco me sirve. El tamaño de la masa anexial importa, más allá de lo que te he dicho, que 5 centímetros es el criterio para determinar si se opera o no se opera, no generalmente. Salvo que tu masa sea muy grande y mida más de 10 centímetros, que ese ya es un criterio mágico. Pero saber también que dentro de los cistoadenomas, ¿ya? El seroso es el más grande y la acumulación es muy grande, ¿ya? Yo he operado un cistoadenoma seroso de más o menos 40 centímetros, ¿ya? Ocupaba todo el abdomen.
toda la familia. Y era tan grande que no se podía sacar por el peso del tumor. Recuerden que cuando hablamos de tumoraciones de ovario, no se debe reventar la tumoración para que no cambie esta viaje. En este caso no teníamos alternativa porque no podíamos sacar el tumor. Ni entre las 3 personas podíamos sacar el tumor. Entonces hemos tenido que aspirar y ya cuando hemos sacado la mitad, pues recién lo hemos sacado, ¿no? Con la posibilidad inclusive de que se rompa con el peso. Entonces, eso tener en cuenta. Y nuevamente, en mujeres mayores de 50 años, 69% de los casos tienen resolución espontánea de masas quísticas simples, ¿ya? Unioculares, menores de 10 centímetros de diámetro. Y acá está otra prueba más que no necesariamente, porque tú diagnosticas a la edad media de 50 años una tumoración quística, necesariamente tienes que ir a una intervención. Tienes el tiempo suficiente para hacerle un pequeño seguimiento, para determinar marcadores tumorales, para evaluar la posibilidad de criterios de malignidad y después decidir de un tiempo apropiado si se opera o no se opera. No es necesariamente una urgencia. ¿Ya? Masa compleja o masa simple. Cuando ustedes vean los resultados de los estudios ecográficos y les digan que se aprecia una tumoración anexial en el ala izquierdo, pues al ladito le van a poner de aspecto simple y otros le van a poner de aspecto complejo. ¿Y qué significa eso? Si nosotros vemos una imagen quística como la que te he mostrado, de penetradas delgadas, sin componentes en su interior, totalmente negro, a eso le van a llamar masa anexial de aspecto simple. Pero si tiene tabiques, si tiene papillas, si tiene componentes sólidos, entonces te van a poner masa anexial de aspecto complejo. Bueno, no debería ser así. Debería especificarse qué criterio está alterado para pensar si esto es benigno o no. ¿Ya? Tomografía y resonancia. No son superiores a la ecografía para el diagnóstico de masa anexial, pero sí te pueden hablar y te pueden ayudar cuando tú estás hablando de extensión de enfermedad. ¿Ya? Para eso sí. Marcadores tumorales. Existen múltiples marcadores tumorales que yo puedo medir con la finalidad de saber si mi tumor tiene algún comportamiento maligno o no. Pero los marcadores tumorales no me dan diagnóstico, no sirven para cáncer de ovario. ¿Ya? El marcador tumoral es como un examen que te dice a ti qué posibilidad habría de que esa tumoración sea maligna o no, pero no te va a dar diagnóstico. Hace poco, hace una semana, tuve una paciente de 52 años, gordita, que estuvo hospitalizada porque le vino el cuadro que le estoy mencionando, ¿no? Cuadro de dolor agudo, intenso, la tuvieron en el hospital, le dieron analgésicos, se le pasó el dolor y le dijeron, señora, hay que operarla porque tiene un quiste ovario. Viene a mi consultorio, le hago una ecografía y le encuentro 3 tumoraciones. ¿Ya? No se van a acordar mis amigos como estaban de la semana. Una de aspecto quístico, la otra con un tabique y la tercera se va a una tumoración encima de otra. ¿Ya? Y la otra con una papila de más o menos 7, 6 milímetros. ¿Ya? No tiene líquido libre en fondo del saco, pero por seguridad yo le pedí marcadores tumorales. En realidad era una masa múltiple, ¿ya? Que parecían 3 quistes, y el CA125 ha venido 1250. ¿Qué posibilidad diagnóstica tiene esa paciente? ¿Será un tumor benigno o será un cáncer de ovario? Más probable que sea un cáncer. Entonces, eso fue lo que se le diagnosticó, se le ha dado oncología. Aún no me han comunicado si era operado o no, porque está por operarla. Pero para eso sirven los marcadores. ¿Ya? Y tú puedes pedir beta-HCG, puedes pedir CA125, que es el que más pedimos, alfa-fetoproteína, que es uno de los que pedimos después de
CA125, pero además puedo pedir esteroidenasa láctica, antígeno carcinoembrionario, enolasa, puedo pedir, acá me está tratando CA19.9, que más está relacionado con cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, ¿ya? Pero recuerden esto que les estoy diciendo. Los marcadores tumorales no sirven para diagnóstico, solo para orientación o para seguimiento de enfermedad. Vamos a suponer que yo le hago un CA125 a esta paciente, está en 1250. La operamos. Entonces, una forma de hacerle seguimiento antes de un second look es hacerle marcadores de 125 al mes. Probablemente venga en 150. Pues ya me está diciendo, ¿no? Como que la enfermedad va regresionando. ¿Ya? Para eso me puede servir, no para otras cosas. Vean acá un ejemplo de cómo es que se piden los marcadores tumorales dependiendo de la sospecha. Lo que hacemos nosotros es al revés. Pedimos todos los marcadores y decimos a qué puede corresponder. ¿Ya? Entonces, le pedimos CA125, le pedimos enolasa, alfa-fetoproteína. Veamos. Y miren, el disgerminoma va a mostrar niveles elevados de CA125. El tumor del seno endodérmico tiene niveles elevados de alfa-fetoproteína y CA125. El teratoma inmaduro tiene niveles elevados de CA125 y alfa-fetoproteína. Los tumores embrionarios tienen niveles elevados de alfa-fetoproteína y HCG. Que sí yo puedo pedir. Pero, les vuelvo a decir, es muy inespecífico. ¿Ya? Si tú tienes una masa anexial de bajo riesgo, tal como lo has aprendido con IOTA, o con las características que yo te he dado, no es necesario que le sigas pidiendo más y más exámenes a tu paciente porque la vas a matar de otra cosa antes de que el tumor lo haga. ¿Ya? Pero si tienes una masa anexial de riesgo intermedio de alto riesgo, pide todos los exámenes necesarios para descartar, uno, que sea maligno, y dos, si es que es maligno, en qué estadio avanzado se encuentra la enfermedad. Tratamiento, bueno, después del diagnóstico, el tratamiento es operación. ¿Ya? Si es que no es un quiste para observar, si es un quiste grande, si es que después de 3 meses sigue persistiendo la imagen quística, si es que tiene signos de haberse complicado con una torsión, pues esos quistes se operan. ¿Ya? Y en el caso de los tumores de ovario, entrando un poquito a tumores de ovario, pues en esos casos, una vez que tú ya has determinado que es un cáncer de ovario, tienes que ir a hacer una citorreducción. No tienes otra opción. Ya vamos a llegar a eso, a ese momento.